Buenos días mis amados hermanos, ¿cómo están? Qué bueno y qué gusto ver la iglesia pues llena, completa, y sean bienvenidos todos. Ya les dimos la bienvenida, me da mucho gusto verlos a todos, gracias a Dios. Vamos a disponer el corazón para este tiempo, vamos a escuchar un tema y aprender de algo que Dios nos quiere mostrar, justo en lo que estamos celebrando y justo en lo que estamos hoy acabamos de cantar, en lo que acabamos de decir con nuestros labios, con entendimiento. El tema se llama No hay lugar en el mesón. Lucas 2, versículo 7, por favor, si son tan amables, ahí lo van a ver. Dice la palabra de Dios: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó, bueno, perdón, perdón. Dice el versículo 7 nuevamente: y dio a luz a su hijo y primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Me ayudan a orar? Cierren sus ojos. Vamos a poner nuestro corazón, que no nos distraiga ahí, que ni las baterías del micrófono ni nada de lo que esté externo pueda movernos de lo que Dios quiere hablarnos al corazón. Padre bendito, Señor del cielo, mi Dios, Padre, aquí estamos, Señor. Te hemos cantado y hemos podido ver tu presencia en nosotros, Señor, a través de las letras. Lo maravilloso y hermoso que fue tu alumbramiento en este mundo, Señor. Los mismos ángeles cantaron gloria a Dios en el cielo. Ellos se maravillaron y hicieron el primer canto y adoración por tu nacimiento, Señor. Hoy, mi Dios, te ruego, Padre, por aquellos que escucharán este mensaje y que están distraídos, Señor, y que vienen sin el sentido, el correcto propósito ni la actitud en el corazón, pero tu poder transformador y el poder de tu palabra, Señor, que inunde los corazones de aquellos que escucharán por primera vez tu mensaje, Padre. Así como también para nosotros, Padre, de los que hemos escuchado, de los que estamos en ti, mi Dios, ayúdanos con tu palabra, Padre, a que nuestro corazón salga y nos muestre, mi Dios, lo que quieres que veamos, Padre. Te pido, mi Señor, que me ayudes, que seas tú tomando el control de todo este tiempo, Padre, en cada corazón, en cada momento. Y todos los que nos ven también, Señor, bendice con tu palabra a todo aquel que escuche. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, diciembre ha llegado, ya estamos en el día 7 y con él, pues yo sé que todos conocen y sabemos y hemos visto cómo la etapa decembrina llegó y el mundo se viste de una celebración que es en esencia, y lo pongo así, una paradoja monumental. ¿Por qué? Porque las calles se iluminan con las luces multicolores, las tiendas se abarrotan y el crédito se consume en un ritual de compra masiva. Todo lo que vemos en las pantallas, en las películas, en las miniseries, pues hay una abundancia de publicidad que promueven un espíritu altruista y benevolente, desde luego que superficial, y cuya caducidad tiene el 26 de diciembre. Escuchamos villancicos, que es en principio que cantan al Rey de Reyes, que escuchamos hace rato, a nuestro Dios, pero que son usados como música de fondo para la adoración al mercado. El ambiente se encarga de emocionalismo, de nostalgias, de escenas suntuosas y de promesas de paz que no tienen peso eterno. Este ajetreo, este caos festivo ha logrado un desvío trágico de la atención verdadera que se debe de tener a lo que es la verdadera y el significado real y eterno de la Navidad.
ha generado en los corazones del mundo una Navidad humana y materialista, basada en cuánto se gasta, cuánto se come, cuánto se tiene, para mostrar qué tan felices somos. Una Navidad de ego, donde la atención no está en el humilde Mesías, sino en nuestra propia imagen y el cumplimiento de nuestras tradiciones vacías. El espíritu del mundo, con su ruido y su falsa caridad, está gritando: no nos molesten con su evangelio, estamos ocupados celebrando nuestra propia versión de la Navidad. En medio de este estruendo es necesario volver a la Biblia, a la palabra de Dios. Y Lucas nos da una imagen sobria y confrontadora que desmantela toda esa farsa emocional y materialista, y nos da una historia real. No se trata de luces brillantes. Escucha, la Navidad empezó con un portazo en la cara del Rey del Universo. El tema de hoy se llama No hay lugar en el mesón. Que Dios nos hable, hermanos. Que Dios nos muestre. No se trata de ser pesimista, ni mucho menos fatalista, ni decir: ay, este pastor ya me vino a echar a perder la Navidad. No, al contrario. Se trata de darle peso y entendimiento a lo que debe de ser realmente una Navidad, y de lo que celebramos y festejamos, y por qué estamos aquí. ¿Cuál es el motivo? Acompáñenme a Lucas 2, versículo 1 al 7, vamos a leer. ¿Me avisan cuando estén ahí, por favor? ¿Ya están ahí? Aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Versículo 2. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno en su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Versículo 7. Y dio luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Como tenemos pues la costumbre y siempre llevamos un orden en las enseñanzas, vamos a dar 3 puntos de esto, de lo que acabamos de leer. Y los 3 puntos ahorita los pueden ver ahí para los que escriben y para los que quisieran saber más allá de lo que estamos viendo, porque luego lo pueden estudiar. Dice, el primer punto yo lo puse así: el mundo visible contra el mundo invisible. Y lo vamos a ver en el versículos 1 al 4. El segundo punto dice el camino de la obediencia en medio de la crisis. Versículos 4 al 6. Y luego el tercer punto: no hay lugar para el rey. Y como les dije, el portazo de la indiferencia. Versículo 7. Puse mi contador ahí porque si no luego se me duermen. Espero que no se duerman, ¿eh? Y los de hasta allá atrás, por favor, no se me duerman. Y aquí tampoco. Está muy interesante, muy necesario, importante para nuestras vidas esto. Vamos a iniciar, ¿les parece, hermanos? ¿Sí? ¿Amén? El desarrollo visible contra el desarrollo invisible. Van a ver por qué. Porque en la voluntad del hombre que desarrolla sus actividades hay algo espiritualmente que Dios está trabajando y no se da uno cuenta. Y van a ver. Dice el versículo 1: aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Versículo 2: este primer censo se hizo siendo Cirenio de gobernador de Siria. Nos llama mucho la atención lo primero que vemos en este pasaje, hermanos. Porque ¿quién escribe este pasaje? ¿Quién escribe este evangelio? ¿Quién? Lucas. ¿Quién era Lucas? ¿Qué era? ¿Cuál era su profesión? Médico, dicen. Y el médico, y Lucas, da muchos detalles como buen médico. Pero no nada más era médico, también era historiador, un muy buen historiador. Por eso tenemos el libro de los Hechos. Demasiada información, pero no nada más es historiador. ¿Qué crees? Un teólogo. Nos quiere conducir hacia la verdad y nos da muchos detalles. Y inicia su evangelio con toda esta información, pero lo pone no nada más por abundar, por incrementar,
Lo pone con una intención, con un propósito, con algo en específico. Él da detalles no por ponerlos, lo pone con esta intención, con una intención sabia, con un objetivo teológico. Y por eso da estos detalles para que comprendamos, hermanos, de manera muy práctica, muy rápida, la teología, sí, pero el momento esencial, el momento cumbre de cuando nuestro Señor Jesucristo viene a esta tierra. Y por eso Jesús lo ponemos así, como un historiador, pero un teólogo. Y pudiéramos llamarlo así, de esa manera, porque nos detalla la historia de una manera muy precisa. Y cuando tú lees al inicio de su evangelio todos estos pormenores, nos está marcando un contraste tremendo. Fíjate, escucha el primer versículo. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. ¿De qué me sirve toda esta información, tú dirías, cuando lees Lucas capítulo 2? Si yo vengo con el capítulo 1 y veo cómo se le presenta el ángel a María y le dice todo lo que tenía que suceder, pues esta información está marcando el momento histórico en que sucede el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Escucha, nosotros cuando hablamos de fechas, cuando tú dices 2019 quedó marcado para mí, ¿por qué? ¿Qué hubo en el 2019? El COVID, bien que saben. Quedó 1810. ¿Cuál? Bueno, no les voy a hacer examen de historia, nada más hasta ahí. Podemos identificar momentos históricos con las fechas. Nosotros en aquel entonces, situaban los eventos históricos según el reinado de los reyes. Y eso es lo que está haciendo aquí Lucas. Nos está dando fechas concretas, nos está dando información que era Augusto el César en Roma, y era la época o el año del censo, y Cirenio era el gobernador de Siria. Está centrándonos históricamente en qué momento nació nuestro Señor Jesucristo, pero además no solamente nos está indicando una fecha, nos está planteando, escucha, y esto es tremendo, nos está planteando y nos está mostrando cuál era el panorama político social en ese momento. ¿Cuál era el panorama político social que prevalecía en ese tiempo? Y pues es que, como todo, nada nuevo bajo el sol. Los grandes reyes, los imperios, los poderosos se habían repartido el poder y se habían repartido, como quien dice, el pastel. César era el emperador del Imperio Romano. Debajo de César había un gobernador en toda la región de Siria, donde también estaba Judea, que era Cirenio. Y sabemos que también en Judea había un rey que se llamaba Herodes el Grande, un rey que no le tocaba, no le correspondía ser rey, era un usurpador. Él no era judío, él era de Idumeo. Ya lo explicamos en las anteriores enseñanzas que hemos tenido acerca de esto. No me da tiempo de abundar en esto. Era un rey, era un usurpador, era un ególatra, era un títere del César. Hermanos, nos está apuntando cómo estaba en ese momento la situación política ahí en el tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La sociedad estaba jerarquizada, estructurada con reyes, gobernantes, emperadores. Había conflictos políticos fuertes, tremendos. Israel estaba bajo una opresión que tenían a un rey que odiaban, como Herodes, porque sabían que había usurpado el trono. Y César lo dejaba reinar porque le convenía. Nada nuevo bajo el sol, No estoy diciendo nada, pero no es nada nuevo bajo el sol. Le convenía a César tener controlada toda esa región por medio de Herodes. Pero también los romanos eran odiados por los judíos, porque eran impíos. César, tú y yo sabemos, solo son detalles rápidos. Era el emperador más poderoso en la tierra, pero también los judíos lo despreciaban a él, a los romanos. Eran paganos, era gente impura, y además de eso les oprimían con los impuestos. Una época muy oscura también para el pueblo de Israel. Les oprimían con los impuestos.
Y sigue avanzando Lucas, ese fue el versículo, y sigue avanzando, y dice el versículo 2: este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Fíjense, dice Lucas que hubo un censo. Y aquí da mucha información acerca de esto, porque tenemos que investigar, claro. Y este censo nos da a entender de esa opresión en la que estaba sometido el pueblo de Israel, porque ese censo no solamente era para saber, sí, cuánta población había, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos ancianos, cuántos niños, pero tenía una intención, tenía un propósito económico para saber cuánta recaudación podrían obtener para pagarle al SAT. A lo que era en ese momento. No, para que lo pongamos un poco más aterrizado. Entonces Lucas nos está dando detalles muy importantes. ¿Se dan cuenta? Cómo hay que ver la historia para poder entender en qué momento estaba, en qué momento llega nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 3: e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Wow. Ahorita, acuérdense cómo se llama el primer punto. ¿De lo visible? Porque todo pareciera que tuviera el control César, ¿verdad? Todo aquí yo tengo el control, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pero no, tranquilos. Dios está en control. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, dice el versículo 3 que iban a ser empadronados, cada uno a su ciudad. El hecho de tener que ir a Belén a censar o a registrarse en ese censo, pues nos da la información necesaria para saber qué era el momento que ellos, los de Israel, los gobernantes, ocupaban. Cada 14 años se hacían estos censos. Cada 14 años se hacían estos censos. Y eran las administraciones en ese momento así, políticas, gubernamentales. Y claro, para tener el control y obviamente pues iba creciendo la población. Este es el contexto que nos está mostrando Lucas. Esto, el evangelista, el escritor, el historiador, pero el teólogo también. Esto es lo que nos está mostrando y nos quiere ilustrar para saber, comprender en qué momento llega nuestro Señor Jesucristo. Cómo se encontraba el pueblo de Israel, el pueblo judío, cómo estaba oprimido. Hermanos, necesitamos entender esto. Porque en ese momento en que se promulgó ese censo, todos los judíos tenían que viajar de donde eran originarios. Tenían que moverse a donde eran para poder ser censados, para poder ser contados. Todos tenían que llegar a su ciudad de origen, de donde era su familia, y registrarse, empadronarse. Y en eso pues era obedecer a las leyes establecidas. Por eso les dije, esta realidad visible para muchos, pero había una realidad invisible para más. Lucas describe que para nuestro bien, para entender y para el gozo de saber que nuestro Señor Jesús vino y que cantamos, vean, porque ahorita nos va a dar te va a dar paz, hermano, hermana. Si estás pasando situaciones fuertes de opresión, situaciones de incertidumbre por lo que viene, por lo que ves, por lo que se anuncia, claro, es normal. Y tú y yo sabemos que esto no va a mejorar. Tú y yo sabemos que esto no tiene algo así que digas, es que ya el 2027 va a estar mucho mejor. No, hermanos, Mateo 24:12 se tiene que ir cumpliendo, se tiene que ir llegando a eso. Se va a incrementar la maldad, el corazón de muchos se va a enfriar y esto cada vez va a estar peor. Pero esto nos va a dar un entendimiento de que hasta en esos tiempos fuertes, difíciles, nuestro Señor está con su pueblo. Y esa es la realidad invisible. Por encima de todos esos poderosos del mundo hay un reino, hay un rey que está naciendo de forma humilde y discreta. Por encima de los planes del César, del gobernador, del rey usurpador, hay un plan maravilloso gestado en el cielo desde antes de la eternidad, desde antes de todos los tiempos que Dios estableció y ya se está dando, que ellos no están viendo. Por encima de todos los reinos de este mundo está el reino de los cielos. Así es que, hermanos, eso tenemos de tener bien presente en nuestras mentes. Pero hay una realidad. Hay una realidad que tú y yo vivimos como seres humanos. Por eso Jeremías les dice, oren por su ciudad, porque la paz dependiendo de la paz de la ciudad, también depende en la paz de ustedes. Nosotros tenemos que orar por gobernantes, por la ciudad y por todo lo demás. Aunque sabemos que la situación va a ser difícil, tenemos que estar orando.
¿Por qué, hermanos? Porque ahí vamos a incrementar nuestra confianza en el Señor y vamos a estar en comunicación con Él y no vamos a estar ahogados en las malas noticias. Vamos a estar metidos en las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? El Evangelio. Pero hay una realidad. Proverbio 29, versículo 2, en Nueva Traducción Viviente, escucha qué dice. Perdón. Dice, cuando los justos, ¿qué dice, hermanos? Cuando los justos, no, en Nueva Traducción Viviente, por favor. Cuando los justos gobiernan, el pueblo, pero cuando los perversos, ¿qué dice? El pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Es palabra de Dios. Ahí está, es la realidad. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. No estoy entrando en cuestiones políticas ni quiero darme, no, es la realidad. Dios sabe lo que sucede y lo que pasa. Y en ese momento había opresión, había una situación, sí, donde el pueblo estaba siendo, valga la redundancia, oprimido. Y por eso estaba sucediendo todo eso. Tenemos que ver esta verdad espiritual. Tenemos que saber que los hombres quieren hacer su voluntad según sus propósitos, sus intereses. Pero por arriba de todos ellos y por arriba de lo que ellos piensan que lo están logrando, que lo están alcanzando, que lo están haciendo, ni siquiera se dan cuenta que hay un propósito eterno sobre ellos. Y hay algo que es maravilloso: los propósitos de Dios. Amén. Esa es la realidad que en tan poco espacio Lucas nos describe, hermanos. Después de nombrar a todos los poderosos de la tierra, fíjate lo que llega ahora. Se introduce Lucas a lo que nos está queriendo llevar. Nos dio el contexto, nos dio la realidad de cómo se encontraba. Nos dice de que ciertamente para esta tierra, para lo que nuestros ojos ven, la situación se ve difícil, se ve una cuestión terrible, opresión, pagos, impuestos, tenemos que... Pero Lucas dice, espérate, porque algo está sucediendo. Lucas 2, versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa ¿y qué? Y de la familia de David. Yo lo tengo en Reina Valera. La ciudad de David, del linaje de David, José y María venían de ese linaje de David. Y por lo tanto, si su hijo Jesús, que también venía del linaje de David, él sí cumplía con todo para ser el rey de Israel. Él sí, y toda esa inscripción puesta en la cruz, aquella que decía, ¿el rey de qué? De los judíos, era verdad. Era verdad. Él sí cumplía con eso. Herodes era un farsante, él era un títere del César, un político puesto por conveniencia del poder. Y hasta puse entre paréntesis, nada nuevo, no sé por qué, pero bueno. Jesús era el verdadero rey que nace en Belén. Eso lo sabía todo, hasta los magos de Oriente. ¿Se acuerdan? Mateo 2, versículo 1, la visita de los magos. Fíjense, dice, no solamente para recordar, cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, ya vimos qué días, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto el rey Herodes, ¿qué dice? Se turbó y toda Jerusalén con él, porque pues claro, era un ególatra, tenía ahí un narcisismo bien tremendo y él no permitía, imagínate, él se jactaba de ser el rey y que lleguen los magos que le dice, oye, ¿dónde está el rey? ¿Tú cuál rey? Espérate, ¿qué me hablas? Aquí el único, pues mira, aquí está tu servilleta, ¿no? A ver, dime dónde. No, pues fíjate que dicen las escrituras, ve lo que dicen. Y les leyeron Miqueas, al rato vamos. Tú y yo sabemos, pero sí, Jesús era el que sí cumplía verdaderamente para ser el rey de Israel. Regreso a Lucas. Dice que José subió de Galilea a Belén. Así que José y María estaban. ¿Sobre qué iban viajando, hermanos? Sobre un burrito. Ahorita voy a entrar un poco más a eso. Iban sobre un burrito. Dice aproximadamente que son 150 kilómetros de donde se encontraba, de esa zona, José y María, para llegar a Belén, a esa pequeña ciudad, que se llevaron de 4 a 5 días según los estudiosos, viajando
cuesta arriba, dice, y no quiero entrar en controversias ni decir no, era para abajo y porque de Jerusalén es donde identificas el mapa, hacia el norte, hacia el sur. La palabra dice que iban cuesta arriba. Pero quiero decirte algo, María iba embarazada. ¿Estamos de acuerdo? Pero no llevaba ni 2 meses, ni 3 meses, ni 4 meses. ¿Cuántos llevaría? Pues ya estaba, en los días de alumbramiento estaba muy embarazada. Estaba ya a punto de. Y en burrito, él iba a la ciudad de David. Y miren, hermanos, por eso es que Lucas da tanta información. Dice que, y para que no tengamos ninguna confusión, él dice que van hacia Jerusalén, que el viaje no es hacia Jerusalén, que es hacia Belén. Hacia allá tenían que ir, porque David reinó en Jerusalén, pero David nació en Belén, es originario de Belén. Y por eso es que Lucas nos está dando toda esa información de dónde procedían ellos, de dónde venían ellos. ¿Y qué nos está recordando esto? Las profecías de nuestro Señor, de nuestro Dios, escritas hace 700 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. 700 años antes Miqueas escribe esta profecía y habla acerca de lo que tenía que suceder en Belén. Miqueas 5, versículo 2, por favor. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, ¿de ti qué? Me saldrá el que será el Señor en Israel. Y sus salidas son ¿desde cuándo? Desde el principio, desde los días de la eternidad. Miren, hermanos, es una hermosa porción de la palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo de ti? Nos está recordando el antiguo nombre de Belén, Éfrata. ¿Dónde está? En Génesis 35 lo puedes identificar. Pero nos está diciendo que las salidas de ese Mesías no son de Belén, son desde la eternidad. Él ya existía. Él ya viene desde antes. Él ya estaba. Él ya era Dios. Él ya era rey. El Señor de Israel. Y no está hablando de David, porque David vivió 300 años antes de esa profecía. No está hablando de David. Es alguien mucho mayor que David. Es el Mesías, es el Señor, es Jesús. Y ahí tenía que nacer, en esa pequeña e insignificante población como es Belén. Éfrata, pues ya sabemos su antiguo nombre de Belén. Pero nos da a entender ya desde ahí, hermanos, el propósito, lo esencial, la característica del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En lo más sencillo, en lo más humilde, en lo más insignificante. Cuando ellos pensaban que vendría el rey a salvarlos, pues ellos hubieran asegurado, y muchos de nosotros también, cuando tú dices, pues viene un rey, ¿de dónde vendrá? No, pues de un palacio, vendrá de la mejor ciudad. Ellos pensarían que debería de haber nacido en Jerusalén, una ciudad grande, que debería de ser de Roma, portentuoso. Nace en Belén, en lo más insignificante. Y cuando dice Miqueas que ni siquiera debería de ser considerada para contabilizar en el censo por lo pequeño que es, imagínate qué tan insignificante es esa ciudad. En esa ciudad vino a nacer el Rey del universo, hermanos. Y todavía más se fue humillando, más todavía. Ahorita vamos a ver qué inicio tan sencillo, ¿verdad? Tan humillante, tan invisible. Pero también nos dice Dios algo de su carácter y nos hace ver en Mateo 13, versículo 31. Fíjate cómo nos hace ver cómo Dios en lo sencillo, cómo Dios trabaja en lo sencillo. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es más pequeña que todas las semillas, pero cuando ha crecido, ¿qué? Es mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y los nidos y hacen ramas. ¿Qué está diciendo? Desde lo más pequeño, desde lo más insignificante, se siembra y crece. Tú y yo sabemos y conocemos la historia. Solamente estoy parafraseando rápido para entender el propósito divino de Dios de nacer en lo insignificante. Tú y yo conocemos, el pueblo gritaba, queremos rey, queremos rey, queremos un rey, ¿te acuerdas? Y que eligieron a un rey alto, portentoso, grande, guapo. Pues ¿quieren su rey? Pues ahí está su rey. ¿Y qué sucedió con su rey Saúl?
Pero Dios, ¿sabes qué eligió? A un chaparrito, allá, en lo más sencillo, un pastorcito. Alguien que tenía un corazón de león, pero el del león de Judá, que supo y que creyó al Señor. Y que él no vio, él no se fijó en lo exterior. Él le creyó a Dios y él supo que no era la piedra, él supo que era el Señor de los ejércitos. Y eso es lo que Dios trabaja, y eso es lo que Dios nos está mostrando desde inicio. Por eso, hermanos, tenemos que entender esto como es, porque dice Santiago 4:8, Él da mayor gracia. Por eso Dios le dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Entiende esto lo que Dios quiere hablar hoy? Entiéndelo, porque Dios se nació en lo más insignificante. Dios se mostró en lo menos que un hombre o una mujer o un ser humano hubiera considerado llegar a nacer, y mucho menos poner ahí a su bebé. No, Dios dice que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y luego dice el Proverbio 29, versículo 23, Nueva Traducción Viviente: el orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. ¿Sabes? Los hombres se fijan en lo grande, en lo que sé, en lo que conozco, en cuántas veces he leído, en cuántos diccionarios me conozco, en todos mis institutos, en todo lo que sé. En eso me fijo, y en eso, y aparte yo soy así. Y dice el Señor: eso no te sirve de nada. Lo que yo estoy buscando es un corazón humilde, un corazón maleable. En nada. Cuando Dios trabaja en lo pequeño y eso pequeño se hace grande, su poder brilla más. Su gloria brilla más. ¿Se acuerdan de Gedeón? Gedeón, dice la palabra de Dios en Jueces 7:7, Nueva Traducción Viviente: entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. No, espérate, Gedeón, tú quieres luchar con tantos miles de hombres. ¿Sabes por qué? Porque crees que tú vas a poder. Y si tú ganas, vas a creer que fue por ti. Te voy a demostrar mi poder, cómo se ve en lo poco. Ve con 300 hombres. Y Gedeón: pero Señor, ¿qué les estoy queriendo mostrar, hermanos? Lo que Dios nos está mostrando. No eres tú, no es en lo que tengas, en lo que poseas, en lo que tengas. No, es Dios. Es el poder de Dios en lo que obra. Pues ahora nos encontramos con esta profecía, hermanos, de Miqueas. Y no va a ser en Jerusalén donde nazca el rey, no va a ser en Roma, va a ser en Belén. Y ese joven matrimonio que va sobre ese burrito, sobre ese asno, camino a Belén, ese ha sido obediente a la ley de Dios y a la ley de los hombres. Y yo te quiero decir algo, hermano, hermana: la puerta es angosta. En la puerta angosta no entra el orgullo ni la soberbia. Lo acabamos de ver. No entra. No entra. Busquemos la puerta angosta. ¿Se entiende, verdad? Parecía que la profecía no se podía cumplir, porque ya se encontraba en los días del alumbramiento José y María. María en específico. Ya estaba a días. Y parecía que esta profecía pues no podría llevarse a cabo, o no podría rendir lo que se había escrito. Y pues yo me imagino que las huestes y todos estos caídos han de haber dicho: ¿cómo le va a hacer? A ver, ¿qué va a pasar? Ya está a punto de dar. ¿Qué? Y que sale el edicto que todos vayan a empadronarse a su ciudad de origen. Hermanos, de lo invisible, de lo visible a lo invisible, Dios trabajó, Dios operó. Pero imagínate la obediencia. Tú y yo podemos entender esto ahorita. Vamos a ir más allá adelante, porque vamos a ver el punto 2 de la obediencia más adelante. Y veamos cómo María y José decidieron ir en un trayecto de 4 a 5 días. Lo que hoy a lo mejor en 2 horas pudiéramos ir en carro. Pero quiero recordarte esto: los hombres hacen sus planes, los reyes hacen sus planes, los gobernadores hacen sus planes, sí, conforme a sus propósitos, a su corazón egoísta, a todo eso. Pero Dios está por encima de todo eso, y nadie le puede estorbar en sus propósitos y en sus planes. Los reinos sí ostentan eso y desean eso, el poder.
Pero Dios está por arriba de todo eso. Y por eso, miren hermanos, vamos al punto número 2. Quiero que entendamos esto, porque veamos cómo José y María en su obediencia están atendiendo lo que Dios ya había anunciado desde hace muchos años. Versículos 4 al 6. Se llama el camino de la obediencia en medio de la crisis. Versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, despojada con él, el cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días ¿de qué? De su alumbramiento. ¿Qué vemos ahí, hermanos? Pues ¿qué vemos? Que a pesar de que ya estaba en término, su embarazo ya estaba en término, María no dijo: oye José, no seas así. Oye, ¿cómo quieres que me suba ese burrito ve ya cómo estoy? Ve, ya estoy a punto. Pero María, tú sabes lo que ha dicho César. Bueno, vamos. No hay ninguna parte de la escritura donde haya eso. Yo no sé si en ti, en mí no hubiera habido este pensamiento. ¿Sabes qué? Yo creo que César nos va a dar la anuencia, porque pues esto es incongruente. ¿Cómo una mujer embarazada va a andar en un burrito 4 días? ¿Cómo? Pues, seguramente va a provocar el parto. Ya no se puede. Y sabes una cosa, ese pensamiento hubiera pasado quizás hoy, quizás hace muchos años. En ellos no pasó. Por eso se llama este punto en la obediencia. El camino a la obediencia en medio de las crisis. Y sabes, en la obediencia hay ¿qué? Bendición. ¿No hubo bendición? Hasta acá nos alcanzó. ¿O no? Claro, hermanos. Así que podemos ver que muchas veces que los designios de Dios no es en la comodidad. Escucha, por favor, hermanos, no es en la comodidad, no es en la seguridad. Es más, te digo algo, no es en lo lógico. Porque qué de lógico tenía subir a tu esposa a un burrito. A ver, súbela. Es más, ahorita aunque no esté embarazada, llévala a media cuadra. ¿Qué de lógico? No, es que era el medio de transporte de esos días. Ok, sí, estoy de acuerdo. Ahorita lo vamos a ver. Pero ahí, en el medio de todo esto, vemos que no es ahí, no es por nosotros, no es por lo que nosotros pensemos, porque muchas veces así somos. No, es que no es así. Mira, es que es hasta obvio. ¿Cómo me pides eso? Vengan a las enseñanzas del tabernáculo. Lo meto de anuncio porque queda. Vengan para que vean cómo Dios no va con nuestra lógica, va contra lógica. Sus matemáticas son distintas a las de nosotros. María y José obedecieron. ¿Y qué sucedió? Pues nos encontramos con la primera Navidad. No hubo luces de colores, no hubo arbolitos, no hubo ningún Santa Claus tocando la campana por las calles. No hubo nada de eso. Pero llegó la primera Navidad, llegó el Mesías. Y algo que tiene en común esa Navidad con la de hoy, pues es que mucha gente viaja para ver a sus familias, para reunirse, para pasar un buen tiempo y viajan. Pues en ese entonces viajaba mucha gente porque estaba el censo y todos tenían que viajar para su lugar de origen, para cumplir con la orden del César. Así que llega José y María a Belén, una ciudad que tú y yo conocemos, que en la Biblia lo hemos visto, que tiene muchísimo significado bíblicamente. Ahí en Belén Samuel escogió a David para ser rey. Ahí en Belén es donde Jacob enterró a su amada Raquel. Ahí en Belén es donde Ruth fue redimida por Boaz. Ahí en Belén tiene un significado hermoso el nombre de Belén, casa de pan. ¿Y quién nació ahí? El pan del cielo. ¿Se dan cuenta todo el significado que tiene? Es algo nada más para tenerlo en cuenta, en mente. El pan del cielo nació en la casa de pan. ¿Para qué? Para ser nuestro alimento, hermanos, espiritual. Hay algo que no sabemos, ¿cuánto tiempo estuvieron ahí? Pero sí sabemos que tenía que nacer ahí. Ya estaba en los días de alumbramiento. Y algo que tenemos que entender y algo que tenemos que saber, hermanos, porque María y José primerizos, padres primerizos. ¿Te imaginas no tener ayuda para el parto?
¿Te imaginas no tener epidural? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas no tener lo necesario para una urgencia ahí? ¿Te imaginas? ¿A poco no habría nervios? Imagínate, ¿cuántos somos papás aquí? ¿Y a poco no te pusiste nervioso con tu primer hijo? Yo sí. Más ver cómo salía. Sí, y los gritos y todo lo demás. Ahora, mamás, ustedes sí saben. Ustedes sí saben. Ustedes conocen esos dolores. ¿Cierto o no? Pónganse a pensar un momento esto, hermanos. Viajaron en el burrito, llegaron a ese lugar. Seguro que María y José estaban asustados, seguro, como, pues claro, pero seguro que en ese momento buscaban a algo, dónde encontrar, dónde llegar, a dónde acobijarse, a dónde poder tener, porque seguramente en ese momento ya José ya sabía que María le había dicho, ya viene José, ya viene, ya me duele. Entonces imagínate qué llega a ser José. Versículo 7, y pasamos al tercer punto. Y aquí les pido que nos agarremos. ¿Nos agarramos? Del Señor. Dice el punto número 3, se llama no hay lugar para el rey. Yo le puse el portazo. Dice el versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Por qué? Porque no había lugar para ellos en el mesón. La palabra mesón es cataluma, que se refiere a un lugar de alojamiento, lugar de cobijo, lugar de acampada. Es un término sí amplio, tiene mucho significado, pero es un lugar específico. Ahorita lo vamos a trasladar hacia nuestro corazón, ya verán. Pero quiero decirles algo. Imagínate a María en ese momento. José, ya no puedo. Ya José, ya tengo que llegar a un lugar, me urge. Entonces José llega ahí. Piensen y les pido toda su atención y que el Espíritu Santo les lleve hacia allá. Piensen. Y abre el mesonero. ¿Cómo crees que los haya visto? ¿Cómo crees que los haya recibido? Cuando el mesonero vio, si vio la pancita de María, ¿qué dijo? ¿Qué pensó? Hermanos, todo esto es necesario empezar a ver para poder entender toda esta situación. Porque hay mucha información aquí que nos podemos ver. Porque vemos que el mesonero le dice, no hay sitio. Sí, no hay sitio. Seguramente José le dijo, oye, es que mi esposa está embarazada. Es que no hay sitio. No había espacio para el rey del universo cuando llegó a este mundo. No hay sitio para aquel que dejó su palacio celestial para visitarnos. No hay sitio para él en un simple mesón. Fue rechazado. Y la palabra de Dios dice en Juan 1:11, no vayan, fue rechazado por los suyos. Luego estamos viendo y más adelante lo vemos en los evangelios. Herodes quiso matarlo, Mateo 2:16. Fue rechazado por los de Nazaret, donde fue criado, Lucas 4:29. Fue rechazado por los gadarenos, aunque hizo milagros entre ellos, Mateo 8:34. Fue rechazado por los samaritanos, Lucas 9:53. El hijo heredero no fue respetado, Mateo 21:37. Fue crucificado por los judíos y los romanos por nuestros pecados, despreciado y desechado entre los hombres, Isaías 53:4. Y puedo seguir, pero ¿sabes algo, hermanos? Actualmente sigue siendo rechazado y le siguen dando el portazo. La iglesia del Señor. Muchos ponen en el corazón, en el mesón, no hay lugar. Ahorita no me hables de Jesús, ¿cómo crees? Yo vengo porque me trajeron para cumplir. Yo vengo porque mi papá me exige. Yo vengo porque mi tía. Yo vengo por esto, yo vengo por el otro. No hay lugar. A mí me interesa ser cantante, ser esto, ser el otro, ser un empresario, ser el otro. El cartel dice no hay lugar. No hay lugar. Está muy ocupado. Está lleno. No hay lugar para Jesús. ¿Cómo crees? A mí no me vengas a decir que cambie. Yo ya lo haré cuando tenga la edad suficiente, cuando ya me jubile. Eso déjaselo para los grandes. No hay lugar en la juventud para Jesús. No hay lugar, hermanos. Y cuando el mesón se llena,
¿sabes? Vienen las desgracias, viene la pornografía, viene el adulterio, viene el pecado, vienen las drogas, vienen los vicios, viene la separación, viene todo. ¿Sabes por qué? Porque el mesón está lleno por el mundo y no por Jesús. Por eso, hermanos, ahorita vamos para allá. Tú y yo sabemos y conocemos, hubo sitio para otros personajes de la Biblia. ¿Se acuerdan con los hermanos de José cuando regresaban con José? Les dieron un mesón y ahí encontraron entre los trigos el dinero que José les había dado. ¿Se acuerdan cuando la parábola del buen samaritano, que recoge a aquel herido y lava sus heridas, a dónde lo llevó? Y para él sí hubo. Hermanos, llega el Rey del cielo, el Rey del universo, y no hay lugar. Y tranquilo, porque tú puedes juzgar al mesonero, pero tranquilo, espérate, porque tú y yo podemos estar ahí. Porque tú y yo aquí podemos ser los muchos muy santos, y lo digo con todo respeto a todos, porque nos cantamos, alabamos, le cantamos al Rey de Reyes, pero llegamos a nuestros trabajos y somos los mismos tramposos. Sí, los mismos tranzas, corruptos. ¿Sabes qué hay? No hay lugar. No hay lugar en el mesón. Está ocupado por mis vicios, por mi inteligencia, porque creo que así debo de ser, porque debo de salir adelante. ¿Y quieres que sigamos más adelante para que veas cómo el mesón está ocupado? Llegamos aquí, pero llegamos a la casa y puros problemas. Cada quien en su vida. Todo mundo metido en el celular, todo mundo metido en sus cosas, todo mundo metido en el mundo, todo mundo abarrotado de la familia, en todo lo demás, menos en Jesús. El mesón está lleno, hermanos. El mesonero, al ver a José y a María, les ofrece un establo y les dice, bueno, ok, como diciendo, oh. Y yo me imagino al mesonero, imagínate haciéndose como de la vista gorda, así como no viendo a María, ¿no? Pero ya la vio. Le dijo, tengo un lugar, mira, tengo un lugar, y así como para que no se moje por la lluvia, te va a ayudar. O sea, como diciendo, yo estoy libre. Váyanse ahí al lugar. ¿Y a dónde los llevó? Al establo. Al Rey de Reyes. Piensa por un momento, solo piensa esto. Antes de esos 9 meses, ¿dónde estaba el Señor? ¿Dónde estaba? ¿En dónde? En su trono. Con el Rey, con el Señor. Y llega a un establo, cada vez más bajo. Antes de esos 9 meses estaba rodeado de ángeles que le adoraban. Y ahora está rodeado ¿de qué? ¿De qué está rodeado? De animales. En el establo, el que entendió. Hace 9 meses, hermanos, tenía querubines que le cantaban su gloria, y ahora solo está escuchando relinchos de caballos, el ruido de las vacas, el ruido y con un olor nada agradable. Y tú y yo podemos decir, qué mala onda de este mesonero, qué mala onda, la verdad. O sea, ¿cómo puede ser así? ¿Cómo es que no se... Tranquilo, porque el lugar del mesón sigue siendo ocupado y Cristo sigue estando allá afuera de la iglesia cuando piensas que está aquí. Muchos han caído en que le dan el establo y no el mesón. Y por eso esto es importante, hermanos, ver y entender esto, porque si nosotros sabemos a dónde llegó Jesús, lo que hizo Jesús, lo que nos está dando y mostrando, dice Filipenses 2, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, ¿qué? Sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús, ¿qué? Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Si tú no lo crees, algún día Dios te confirmará esta escritura. Doblarás rodilla. ¿Cómo será? No sé.
pero hoy es el día. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo nació en una cuna prestada. Se fue a una cruz maldita donde murió y lo depositaron en una tumba prestada. Se cumplió lo de la escritura de Mateo 8. Jesús le dijo: las zorras no tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y el Señor te pregunta en esta mañana, en esta tarde: ¿y tú por qué estás tan afanado con tu trabajo y tus hobbies y todo lo que quieres ser? ¿No has visto lo que yo vine a mostrarte? Y no es que renuncies, no estoy en contra de eso, simplemente que te estoy enseñando la prioridad de las cosas. Y no soy el primero en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque no hay lugar en el mesón en tu corazón. O a otro más ocupa mi lugar. ¿Pero qué, Señor? Dime qué. Tu trabajo, tus reuniones sociales, tu ausencia en tu familia, tus problemas familiares, tu machismo, tu prepotencia en tu casa. Eso no es, pastor. Eso no es. Eso es donde Jesús no ha entrado en el corazón y ha transformado. Por eso es que tenemos un letrero que dice: no hay lugar en el mesón, no hay lugar, está ocupado por otras cosas. Nuestro Señor Jesucristo fue envuelto en pañales y acostado en un pesebre, en un comedero, entiéndase, de donde comían los animales. Ahí nació el Señor. Nuevamente, entiéndase, nuestro pan del cielo nació en la ciudad de Belén para ser nuestro alimento espiritual. Hermanos, y luego dice Lucas, nuestro escritor que estamos viendo, y dio luz, el versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito. Y quiero detenerme un poco aquí, porque hay que entender y comentar esto. Es importante, porque dice Lucas primogénito, no unigénito. Entiendan, por favor, esto es importante. Es importante porque, en primer lugar, María tuvo más hijos. Al decir primogénito, estamos convencidos de ello. Eso de que se dice, y ese dogma de que María siempre virgen, no sé de dónde salió ni de dónde se inventó. Bueno, sí, pero no es necesario decirlo. Pero es erróneo. La Biblia nos dice que Jesús tenía hermanos y hermanas. Jesús fue el primogénito de José y María. Por lo tanto, tuvo otros hijos. ¿Cómo lo comprobamos? Mateo 13, versículo 54, por favor. Y dice: y venido a su tierra, ¿qué dice? Les enseñaba. ¿Sí están aquí, iglesia? Bueno, dice: y venido a su tierra, les enseñaba, ¿qué? En la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene sabiduría y estos milagros? Versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos qué? Jacobo, José, Simón. Y luego dice el 56: ¿no están todas qué? Sus hermanas con nosotros. A ver, ¿se dan cuenta por qué dice primogénito y no dice unigénito? Primogénito, porque ¿y por qué es importante esto? Porque Jesús fue el primero de José y María, y por lo tanto Jesús es el heredero de que Jesús sea el rey verdadero. Jesús es del linaje de David, el legítimo rey de los cielos, el rey de Israel. En un mundo dominado por impostores, esto es lo que está diciendo Lucas, que se reparten el poder de manera indigna e ilegítima, pero en Jesús se cumplía todo. A Él sí merece nuestra obediencia. Él sí merece nuestra adoración. Él sí merece nuestra atención. Y de verdad, hermanos, yo sé que esto es fuerte para algunos y confrontante, porque hoy las Navidades, y voy para allá, porque dentro del mesón, imagínate el mesón nuevamente, por favor. Imagínate el mesón. Seguramente había comida, seguramente había bebida, y seguramente estaban ahí los que estaban leyendo el Torá y los muy estudiosos y todo lo demás. Dentro del mesón, pero fuera del mesón, estaba la Navidad. Estaba en el establo.
Y en muchas casas está el arbolito, las luces, los regalos. Está todo, todo, todo hermoso, maravilloso, todo deslumbrante. Pero no está el Rey de Reyes. No ha nacido. ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde quieres celebrar la Navidad? ¿En el mesón? El Señor te quiere confrontar. Y sabes, esto es muy duro y muy triste. Porque, hermanos, nosotros tenemos que saber comprender la verdadera intención de la Navidad. La verdadera historia de la Navidad. Hoy es muy triste ver esas casas como el mesón, así, deslumbrantes. Uy, y no estamos en contra de eso. ¿Sabes en lo que estamos? Es que primero nos aseguremos que el Rey de Reyes está dentro de mi hogar. Eso es lo importante. Eso es lo importante, no el arbolito. Y dice una anécdota que dice que una niña le pregunta a su papá: papá, ¿qué celebramos? La niña no sabía. Pues hija, el cumpleaños del Señor Jesús. ¡Ay, qué padre! Entonces llegaron, cenaron todo y la repartición de regalos como acostumbra. Y le dice la niña: papá, ¿y el regalo de Jesús? ¿Dónde está? No, pues es que es tradición, hija. Ay, ay, ay. ¿Qué estamos haciendo con nuestra familia, hermanos? ¿Qué estamos inculcando? Joven, despierta. Despierta hoy, porque cuando despiertes allá abajo va a ser tarde. Hoy este mensaje es urgente, nos debe de despertar. ¿Cómo estoy llevando mi vida realmente? El mesón está ocupado por muchas situaciones, muchas circunstancias, familias disueltas, hoy vemos la modernidad en las familias. El hombre y la mujer trabajan y quien cría a los hijos son otras personas. Y eso es triste y duro y fuerte de decirlo, pero ¿sabes una cosa? Ahí es cuando el mesón está ocupado. El mesón está ocupado por nuestro ajetreo, por nuestra intención, por nuestro propósito. Dice el Señor: eso no es lo que yo te mandé a hacer. Yo voy a demandar de ti lo que hiciste con tus hijos, con tu esposa, no con tu negocio, no con tu trabajo. Yo eso te lo he provisto, porque busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Y todo lo demás será añadido. ¿Qué estás haciendo tú como papá? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás llevando a tus hijos, a tu esposa a los pies del Señor o estás siendo piedra de tropiezo? ¿Estás siendo piedra de tropiezo? Pues tienes un cartel que dice: no hay lugar en el mesón. No hay lugar en el mesón. Mis prioridades son otras, Señor, pero no eres tú. Mis prioridades es que mis hijos tengan lo suficiente para asegurarles el futuro. Y sabes una cosa, el Señor dice: mi futuro está en sus manos. Y no has podido ver eso. Te has enfocado en lo que no es eterno. Te estás enfocando en lo que va a ser destruido aquí. Tú te irás mañana. Posiblemente te recoja yo hoy, mañana, pasado. Porque dice el Salmo 90 que nuestros días tienen límites. Y estás acercando a esos límites. ¿Y sabes quién va a cuidar de tus hijos, de tu esposa y de tu familia? Yo. Y no te has empeñado en mostrarles mi voluntad en tu casa. ¿Sabes por qué? Porque tu mesón está lleno, está ocupado. Tus negocios, tu trabajo, tus estudios, tu familia, tus series, tus deportes, todo me has mandado al establo. Así que, hermanos, nosotros estamos viendo cómo este mundo, que se jacta de mucha grandeza, mucha pompa, mucho honor, el Señor le dice: ¿dónde están esos reinos? ¿Dónde quedó Persia? ¿Dónde está Roma, que era tan pomposa? ¿Dónde está? Mi reino no tiene fin, dice el Señor. Mi reino es eterno. El único reino que permanece y permanece para siempre, por toda la eternidad, es el de nuestro Señor Jesucristo. Es el de Dios con nosotros, Emmanuel.
¿Cómo nos cuesta entender esto, hermanos? ¿Cómo nos cuesta entender la renuncia de nuestro Señor Jesucristo a llegar como rey de donde estaba a un humilde establo? ¿Cómo nos cuesta comprender eso? ¿Cómo nos cuesta desprendernos de todo lo demás? ¿Cómo nos cuesta lograr comprender la sabiduría de Dios? De no enfocarnos en lo no eterno, sino en lo eterno. Hermanos, Dios no está molesto con lo que tú hagas y prosperes y trabajes, porque el que no trabaje, que no coma. Pero lo que el Señor quiere es que lo tengas en su corazón, en tu corazón, como primero y único. Y no solamente esta Navidad, siempre, siempre. El sacrificio y la entrega que hizo nuestro Señor cuando llega y le dicen que no hay lugar en el mesón, que no hay sitio para el rey. Hermanos, nosotros deberíamos de comprender su carácter y ver cómo es Él y cómo somos nosotros. ¿Cómo estarías tú? ¿Cómo sería el Señor si actuara como nosotros? ¿Cómo sería? ¿No me vas a dejar entrar? Órale, sale, pues yo me voy a casa de mi padre a hacer unas moradas donde tú no vas a estar. ¿Así dijo? ¿Se sintió? Porque, qué sentido somos, Uy, no me invitó, no me dijo, no me escribió, no me saludó, no me esto. Qué sentido somos. ¿Te imaginas que así fuera nuestro Señor Jesucristo? No, ¿sabes qué, papá? Le dijera a Dios, mira, al del mesón, quítalo. Y a todos los que estaban adentro, quítalos. Yo voy a hacer la morada, pero para los que yo diga, papá. No, nuestro Dios tiene un carácter inmutable. No cambia. Su amor no es condicional. Su amor, no, su amor es eterno. Nos ama. Él nos pide un corazón contrito, verdadero, entregado a Él. Pero ¿cómo somos? Escuchamos esto y nos molesta, nos irrita. Y no le toques su Dios, su cartera, su deporte, su hobby, su trabajo, sus mujeres, su alcohol, su machismo. No les toques eso porque Pero recuerda el toque. ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? Espérame, Jesús, es que mira, estoy conociendo a alguien aquí en el internet y yo sé que, ¿sabes una cosa? A veces cedemos. Me gusta mucho esta parte. No nos damos cuenta de las microfracturas que suceden en nuestro corazón. Y le permitimos cosas, cedemos pasitos al pecado y luego se convierte en la gestación más grande del infierno. Empezamos con imágenes aquí sensuales y después pasamos a imágenes ya más directas y después pasamos ya a la pornografía real y después a los hechos como tal. Empezamos con eso, hermanos. Pues sabes, hay un ejemplo bien real. Le preguntaron a una doctora que cómo le hacía para ir a atender la inanición en África, que cómo le hacía para que no le doliera tanto ver cómo los niños se morían y ver cómo padecían y ver cómo estaban. Y le dijeron, pues es que sabes una cosa, la verdad es que se hace un como callo. Y ya hay momento en que ya no te duele, ya hay momento en que ya te vuelves fría y ya tú dices, ya sabes qué, pues ya ni modo, eso le tocó y ya. Pero sabes, en el plano espiritual muchas veces eso sucede. Hay callos espirituales que tú dices, pues es un pecadito, ya, ¿qué le digo? No me van a ver lo que estoy viendo en mi celular. Yo sé que después me llego con el Señor, me arrepiento y me va a perdonar. El Señor no es segundo plato. Al Señor o lo recibes o lo mandas al establo. Al Señor o verdaderamente lo sigues o lo rechazas. Pero medias tintas, el Señor las vomita. Por eso el mensaje de hoy. Pastor, era de Navidad. Es de Navidad. Tiene que nacer. Porque, hermanos, aunque dentro del mesón se ve luz, dentro del mesón hay cena, dentro del mesón hay fiesta, dentro del mesón hay risas, dentro del mesón hay abrigo,
En el establo no hay nada, pero está el Rey del universo. ¿Cómo vas a pasar tu Navidad? ¿Cómo quieres seguir tu vida? ¿Cómo quieres seguir construyendo tu familia? Ahí como a tu entendimiento, a tu inteligencia, a tu sabiduría, o a como Dios dice, dirigiendo a tu familia, a tus hijos, a tus hijas, a tu esposa, cuidándola, amándola como Cristo amó a la iglesia, sacrificándote por ella. Hijos obedeciendo a sus padres como obedezcan al Señor, dirigiéndolos, educándolos en el temor del Señor, o a mi manera, a la manera del mesón. ¿Y cómo esa manera del mesón? Pues mira, medio te atiendo, te doy el establo, medio te atiendo. El Señor quiere todo. El Señor quiere todo. Y el Señor está demandando el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Creo que nadie en toda la historia de la humanidad ha tenido la Navidad tan cerca como este mesonero. Nadie le ha pasado por las narices la Navidad como a él. ¿Te imaginas si en ese momento estuvieran los medios de comunicación que hay hoy, lo hubieran ido oye, ¿y no sabías que era Jesús? No, pues yo no sabía. De haber sabido le abro. Pero él no me dijo, José no me dijo que era el Rey de Reyes. No sabía. Pero sin duda le hubiera hecho un espacio. Sin duda hubiera ido a la iglesia. Sin duda hubiera hecho oración. No, sin duda hubiera yo cambiado. Y el Señor te está hablando y te dice: no hay lugar para mí en tu corazón. No hay lugar, me tienes abandonado, me tienes hecho a un lado. Te he dicho cambia y no quieres cambiar. Sigues con tus cosas, sigues con tus fraudes, sigues con tus tranzas, sigues con todo eso que tú sabes que no está bien. Sigues fraudeando a la gente, sigues haciendo lo que haces, sigues viendo lo que no debes de ver, sigues yendo hacia donde no tienes que ir, sigues metiéndote donde no te tienes que meter, sigues hablando lo que no tienes que hablar. No hay lugar en el mesón, no hay lugar. Está lleno tu corazón de todo eso. Entonces, ¿qué hago, Señor? Arrepiéntete, cambia, entrega, ven a mí. Segunda de Corintios 5:17, todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí, son hechas nuevas. Hermanos, este mensaje es para hacernos despertar. Escoge dónde quieres celebrar la Navidad y cómo quieres celebrar la Navidad. ¿Dentro del mesón? Con los regalos, la familia, los dulces, los villancicos, los postales de familia, la comida, el selfie para el Facebook. Pero sin Jesús. ¿Cómo quieres festejar? Ya es hora de despertar, iglesia. Papás, es hora de despertar. Atiendan a sus hijos, dedíquenle a sus hijos, preocúpense por sus hijos. Es hora de despertar, iglesia. Es hora de decir: yo quiero una Navidad distinta. Hijos, vamos a leer una porción, vamos a meditar en lo que hoy estamos reunidos, en por quién estamos celebrando, y vamos a dedicarle un tiempo a Él, porque por Él estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que el ajetreo de la Navidad, muchos se pierden la Navidad. Yo lo sé, porque como el mesonero, a lo mejor el mesonero dijo: es que viene embarazada, imagínate si la dejo entrar. ¿A dónde la pongo? ¿En la sala? Y si da luz, y al rato el emperador que tengo aquí en el cuarto número 1 se va a quejar. Y si la paso al pasillo y ahí está la señora de alto alcurnia, ¿y qué tal si sale y ve que ya está dando a luz ahí? No puedo. Además tengo que hacer de comer, tengo que lavar los platos, tengo que ir a recoger, tengo que limpiar el piso, tengo que hacer esto. Estoy muy afanada. Ay, Marta. ¿Cuántas Martas hay aquí? Vean sus agendas, hermanas. El Señor es una asignatura en sus agendas y no es su vida.
Hay cosas que están repletas de actividades. Eso es lo que le pasó al mesonero. No hay un lugar para el mesón. Hermanos, esto es bien importante. ¿Cuál? ¿Qué deseas? Quiero decirte algo, porque quizás tú digas, no, pues por ignorancia el mesonero no la recibió. Pues hoy tú estás escuchando este mensaje y no hay una excusa válida delante de Dios para decir, no sabía, no supe, no lo supe. Este mesonero tampoco se podrá excusar con ese activismo. Evidentemente tenía mucho trabajo, estaba lleno. Pero, ¿te imaginas haber dejado a una mujer embarazada? La vida te está consumiendo, hermano. Nuestro Señor Jesús lo sabe. Horas de trabajo, de escuela, de niños, compromisos familiares, sociales, infinidad de cosas tienes, y en ninguna de esas está Jesús. No tengo tiempo para Jesús. Estoy como el mesonero, mucho por hacer. Y quiero terminar como empezamos esta historia, con esos gobernantes, usurpadores de trono que se reparten el poder, y ese rey de reyes ignorado. ¿Qué hubiera pasado si al mesonero le hubiera tocado la puerta el rey Herodes? Oye, ¿sabes qué? Fíjate, me quedé aquí a medio camino, dame un cuarto. ¿Qué le hubiera dicho el mesonero? No, a ver, sácame medio mesón, por favor. ¿Cierto o no? Parece de risa, pero ¿cierto o no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera pasado el César? No, hombre. ¿A quién vas a recibir? Si llaman a la puerta de tu corazón, todos esos ídolos, todas esas cosas que te tienen tan afanado, no estás dándole el tiempo a Jesús. Hoy es un mensaje de alerta para todos. Hoy es un mensaje para verdaderamente pensar, reflexionar. Y yo quisiera que lo tomaras con seriedad esto. Porque si nosotros, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a visitarnos, no tuvimos lugar para Él, ni un miserable mesón, ni en un pequeño pueblo no tuvimos lugar para Él, cuando nosotros vayamos hacia Él, ¿nos merecemos una habitación? Se los dije hace rato, nuestro Señor Jesús no piensa como nosotros, no actúa como nosotros. Él es muy diferente. Juan 14, versículo 1, Nueva Traducción Viviente. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Versículo 2. En el hogar de mi Padre hay lugar, ¿qué? Más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Y luego dice algo tremendo, versículo 3. Cuando todo esté listo, ¿qué? Volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que el Señor Jesús viene? Ya vino, ya nació, se cumplió. Ya murió, se cumplió. Ya resucitó, ¿sí? Se cumplió. Él viene y se va a cumplir. ¿Cómo estaremos? ¿Preparados o no? Termino con esto. Apocalipsis 22, versículo 6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, han enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Versículo 7, léanlo, iglesia, por favor. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía. Versículo 10, por favor. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto, todavía así sigue. El que es inmundo, sea inmundo, todavía así sigue. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más.
Versículo 12: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Versículo 13: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Versículo 14: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Denle un aplauso al Señor. Amén. Ponte de pie, mis hermanos. Pónganse de pie y tomen a su familia. Abracen a su familia. Aún aquellos que se niegan y caen. Abrázalo. Denle compasión, misericordia, amor y paciencia, como Jesús nos los ha tenido. Que el Señor nos ayude a que no solo esta Navidad, siempre nuestro mesón esté listo y preparado para recibirlo en todo momento. Hermanos, cuidemos nuestro corazón. Es muy fácil caer en el desvío, en la desatención del Señor. Es muy fácil enfriarse. Es muy fácil desviarse. Practiquemos la misericordia, la bondad en la familia, el amor. Señor del cielo, mi Dios, Padre bueno, gracias, Señor. Gracias por haber venido a esta tierra, Señor. Gracias, Padre, gracias porque no eres como nosotros y no actuaste como nosotros cuando te rechazamos en ese mesón, Señor. Tú continuaste con tu obediencia que te llevó hasta esa muerte y muerte de cruz, Padre. Y nos alcanzaste, Señor, con tu gran amor. Padre, nosotros hicimos muchas veces como le sucedió a Pedro. A veces decimos que te seguiremos hasta la muerte, pero a la primera de cambios, nosotros, Señor, te abandonamos. Y después, Señor, cuando queremos defenderte, sacamos la espada como Pedro y queremos defender nuestra fe por nuestras fuerzas, pero no es así, Señor. Ese ímpetu nos ha llevado a caídas y caídas y caídas. Y después, Señor, vemos a Pedro que te seguía de lejos, dice la Escritura. Y te seguía de lejos cuando fuiste aprendido. Y cuando nuestra fe es puesta en acción, es cuando renunciamos, Señor. Y después, Padre, dice que Pedro se juntó con quien no se tenía que juntar, que lo vieron haciendo fogata con los romanos. Y claro, llegó lo que tenía que llegar, Señor. La negación. Así nos sucede, Señor. Es un proceso que nos pasa a todos, seguramente, Padre. Nos creemos muy firmes, nos creemos muy estables en ti, Señor, pero caemos, Padre. Aquí estamos, aquí está tu pueblo, Señor, y todos los que están allá en casa, Señor, y los que nos verán, Señor. Estamos convencidos, Padre, que tú eres nuestro Rey de Reyes. Eres nuestra Navidad, Señor. Eres lo que celebramos, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos por no tener un lugar a veces, por tanto ajetreo, por tanta situación, por tanta agenda llena, por tantos pensamientos, por tener mal el enfoque, por darle prioridad a lo que será destruido. Señor, perdónanos, Padre, y permítenos dirigir nuestra vida hacia lo eterno, a lo que tiene verdaderamente importancia, Señor, que eres tú. Señor, bendice a estas familias, Padre. Bendice a cada una de ellas, Señor. Bendice su hogar, su trabajo. Bendice cada una de sus cosas, Señor. Pero, Señor, sobre todas las cosas, sobre todo, Señor, que seas tú la Navidad en cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Y te queremos reconocer como nuestro Rey, como nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.
viniste a nacer por amor. Y en busca de un beso, nadie te recibía y yo, Jesús, hoy te quiero decir con amor, dile, en una noche fría, nadie lo creía y tú, Jesús, viniste a nacer por amor. Y en busca de un beso, nadie te recibía y yo, Jesús, hoy te quiero decir con amor, no más en un pesebre, sino en mi corazón. Te ofrezco hoy mi vida para morar, Jesús, y aunque no traigo regalos como los de aquellos magos, hoy te ofrezco mi canto, mi alma, mi vida y mi corazón. Sí, Señor, ven a mi corazón, dile a Jesús, ven a morar en mí. Una noche fría, en una noche fría, nadie lo creía y tú, Jesús, viniste a nacer por amor. Y en busca de un beso, nadie te recibía y yo, Jesús, hoy te quiero decir con amor. Vamos, iglesia, cántalo tú y dile. Y en una noche nadie lo creía y tú, Jesús, viniste a nacer por amor. Y en busca de un beso, nadie, Señor, y yo, Jesús, hoy te quiero decir con amor, no más en un pesebre. Que no levantas tus manos, es señal de que le abres tu corazón al Señor.